Buenos días. Hoy presentaremos la exposición Río Magdalena. La exposición consta de 6 partes: ubicación, características, cuenca hidrográfica, importancia para Colombia, mi punto de vista y finalmente una ronda de preguntas. En total serán 10 minutos como lo hemos establecido. Empecemos. Ubicación. El río Magdalena es uno de los ríos más importantes, por no decir el río más importante de Colombia. Nace justo en los límites del departamento del Huila con el departamento del Cauca, en un lugar de páramo llamado Páramo de las Papas. Luego, él hace un recorrido atravesando 10 departamentos hasta desembocar, hasta su salida, en el mar Caribe, en el punto llamado Bocas de Ceniza. La ubicación exacta de el río Magdalena se encuentra entre las cordilleras Oriental y la cordillera Central. Esto quiere decir que entre estas dos cordilleras pasa el río Magdalena y todo lo que tiene que ver con su cuenca hidrográfica. 2. Características. El río Magdalena tiene una longitud total de más de 1.500 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que el río Magdalena prácticamente atraviesa todo el territorio colombiano desde el sur del país hasta el norte en el mar Caribe. Atraviesa 10 departamentos de los 32 y su cuenca hidrográfica abarca un 25% del país, es decir, una cuarta parte de Colombia está bajo la influencia de el río Magdalena, su cuenca hidrográfica y sus afluentes. Cuenca hidrográfica. El concepto de cuenca hidrográfica hace referencia a todo lo que tiene que ver con el paso de un río o de un cuerpo de agua. En este caso, la cuenca hidrográfica del río Magdalena tendrá que ver con las riberas de los ríos, es decir, los bordes, las cercanías, pero también con los afluentes, es decir, con los demás ríos que alimentan o que desembocan en el río Magdalena, al igual que todos los ecosistemas que se generan por la presencia del río Magdalena. Estamos hablando de manglares, estamos hablando de ciénagas, estamos hablando de bosques húmedos o incluso de lugares áridos en donde el río Magdalena tiene aún alguna influencia. La cuenca hidrográfica también nos habla acerca de la inmensa biodiversidad que presenta el río, no solo vital para el ser humano por las actividades que allí se pueden desarrollar, como por ejemplo la ganadería, como por ejemplo la pesca e incluso el transporte, sino también para la vida silvestre y natural, especies vegetales, especies animales y obviamente los peces que habitan en el río Magdalena. Es importante señalar que la cuenca hidrográfica permite la interacción entre diferentes seres vivos, entre diferentes cuerpos de agua, entre diferentes ecosistemas, junto con el hombre. Esto quiere decir que sin la presencia del río Magdalena sería muy difícil la vida para los seres humanos, porque de él se derivan alimentos, se derivan insumos o materiales como la madera, se deriva obviamente una autopista de transporte para la utilización de embarcaciones, de vapores, de ferries, de chalupas o pequeñas embarcaciones. ¿Cuál es la importancia para Colombia? Bien, desde hace muchísimos años, desde
los historiadores estiman hacia el año 1500, 1501, los conquistadores españoles que venían de Europa ya hacían su ingreso por la costa Caribe y se dirigían hacia el interior del país gracias al río Magdalena. No todo el río se puede navegar, gran parte de sus 1540 kilómetros sí, pero no todo. Desde Barranquilla, desde el principal puerto que desemboca, que tiene como desembocadura el departamento del Atlántico, hasta la ciudad de Honda, se hacía la travesía en barco. Allí, en este municipio de Honda, muy cerca a Cundinamarca, en el departamento del Tolima, había un pequeño puerto que se llamaba Puerto Bogotá. ¿Por qué? Porque era el puerto de desembarco y de embarque para los que venían a la capital del reino de Nueva Granada, como se conocía en aquella época. El río sigue siendo un importantísimo lugar de desarrollo para Colombia, no solamente por su tema económico, de ganadería o de pesca o de bebederos para las bestias, de transporte, sino también porque es un lugar hermoso, es un lugar fantástico, es un lugar que tiene mucho encanto y que culturalmente está muy arraigado a las tradiciones, a la música y a la cultura colombiana en general. Mi punto de vista, considero que es muy importante el cuidado y la protección del río. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente dirá, Giovanni, pero yo no boto basura al río Bogotá, al río Magdalena, pero sí lo hacemos al río Bogotá o a muchos afluentes, o sí contaminamos otros cuerpos de agua. ¿Saben en dónde van a terminar todos esos ríos contaminados, todos esos afluentes? Al río Magdalena. Les recuerdo que un 25% del territorio de Colombia, del territorio del suelo colombiano, tiene que ver con el río Magdalena y está influenciado por el río Magdalena. Entonces es importante cuidar y preservar todos los cuerpos de agua y sobre todo si sabemos que son afluentes del río Magdalena. También visitar sus poblaciones, conocer los lugares, su historia, consumir los productos que del río se derivan, porque eso también ayuda a las poblaciones ribereñas, es decir, que viven al lado del río, a que su calidad de vida pueda mejorar. Finalmente, yo haré unas preguntas para mirar un poco si entendieron el tema y luego ustedes preguntarán y despejarán todas las dudas que tengan frente a la exposición del río Magdalena. Les agradezco mucho su atención y hasta una próxima ocasión.